buenas. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca del reposo en Cristo. Cuando nosotros hablamos del reposo de Dios, nos referimos a un lugar lleno de la gracia y la bondad de Dios. Es el momento placentero y pacífico de saber que Dios tiene el control de todo y por lo tanto puede tener la confianza de que Él cuida de nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del nuevo pacto. Y seguro que hay una libertad y una tranquilidad divina que se obtiene cuando realmente amas la palabra de Dios y cuando la puedes escuchar con atención y la recibes y la puedes obedecer. Incluso en circunstancias difíciles, tu vida estará libre de desdicha y de frustración. Tu gozo es pleno cuando te acercas a Dios a través de su palabra, creyendo en sus promesas para tu vida. La clave para superar las dificultades que nosotros podamos enfrentar en esta vida es creer en la palabra y obedecer todo lo que Dios ponga en tu corazón para hacer en su propósito. El poder mantenerse firme en su palabra te libera de luchar para que descanses en las promesas de Dios. Y hoy nos encontramos en el capítulo 4 de Hebreos, donde encontramos la hermosa promesa del reposo. El descanso de Dios va más allá de un tiempo de relajación. Tiene que ver con tu tiempo de actividad y trabajo, pero manteniendo la certeza de que Dios te ayudará en cada área y todos los días de tu vida. No debemos olvidar esta gran verdad. No se puede llegar a este hermoso lugar a través de nuestras obras, puesto que es un regalo de Dios, puesto que la gracia es un regalo. Desde el momento en que lo aceptas en tu vida, está disponible para ti. Sin embargo, la Biblia enseña dos requisitos que usted necesita para poder entrar en el reposo del Señor. Primer requisito, ser obediente a la palabra de Dios, ya que el verdadero descanso viene de parte de Dios y en la Biblia Él nos promete que hay descanso para su pueblo. Pero sin embargo, una de las cosas necesarias para poder lograr y conseguirlo es poder ser obediente a su palabra. Cuando leemos la epístola a los Hebreos, nos encontramos que el autor habla del reposo de Dios en el capítulo 3. Y muchos de nosotros no entendemos muy bien a qué se refiere el autor con estas palabras cargadas de un cierto misterio. Para comprenderlo bien, debemos estudiar el contexto de la epístola, así como su trasfondo cultural, religioso e histórico. El autor de la carta a los Hebreos, posiblemente es el apóstol Pablo, está escribiendo a un grupo de judíos convertidos al cristianismo y los cuales estaban siendo tentados a volver a observar los ritos del judaísmo para así poder escapar de la opresión de su pueblo y de la persecución. El punto de vista que presenta en su carta el autor es que el rito del judaísmo inaugurado con Moisés era solo un cuadro profético de Jesús y de su ministerio y de su muerte en la cruz. Jesús había cumplido todo ritual simbólico y había sobrepasado al judaísmo con sus ceremonias. Por consiguiente, ellos, en vez de regresar al judaísmo donde habían salido, debían seguir adelante con Jesús para poder hacer notar todo esto. El autor de Hebreos se refiere a un incidente en la historia de Israel, la cual tiene un paralelo con la situación en la que estaban viviendo. Moisés había conducido a los israelitas fuera de Egipto, cruzando el Sinaí
hasta el borde de Canaán. Dios le había prometido que les daría esa tierra y envió a 2 espías para verificar lo bueno que era aquella tierra. Pero cuando regresaron, 10 de los 12 espías sintieron tanto miedo por el tamaño y la fuerza de la gente de aquella tierra que advirtieron al pueblo en contra de ir a esa tierra, y desanimándolos al estar el pueblo de acuerdo con estos 10 espías temerosos, Dios llamó al pueblo a creer en él y descalificó a esa generación, no permitiéndoles entrar en aquella tierra. Debido a su incredulidad, ellos perdieron el reposo del Señor, como bien dice Hebreos capítulo 3, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero sin embargo, en el mismo libro de Hebreos capítulo 4, versículo 9, se nos habla que queda un reposo para el pueblo de Dios, y este reposo no puede referirse a la conquista de Canaán, debido a que el autor del Salmo 95 dice que está disponible para el pueblo de Dios hoy en día, 400 años después que la conquista de la tierra hubo terminado. Esta afirmación nos lleva a 2 preguntas: ¿qué es el reposo y cómo podemos entrar en el reposo? Este reposo corresponde no solo a la vida que tendremos en el cielo con Jesús, sino también a la vida de batalla, pero de victoria, junto al liderazgo de Dios y bajo su poder, los cuales son más que adecuados para poder vencer y ganar nuestra batalla. ¿Y cómo entramos en el reposo de Dios? Y como hemos dicho anteriormente, esta pregunta se puede contestar en Hebreos capítulo 3, versículo 18 al 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquí se nos da la clave para entrar en el reposo del Señor, pero sin embargo esto requiere mayor explicación. En Hebreos capítulo 4, versículo 10, la Biblia nos enseña: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Se nos presentan caminos específicos para expresar la fe, para poder entrar en el reposo del Señor y poder cesar de sus obras. Este es el tema que el autor desarrolla más adelante en esta carta. Significa dejar de confiar en tus buenas obras para obtener la aceptación del Señor. Y en otra parte, el autor denomina a esto obras muertas de la carne, porque no tienen poder para poder lograr el objetivo deseado. A cambio, se debe confiar en la obra terminada de Jesucristo, que nos hace aceptable delante de Dios. La buena noticia es que necesitamos hacer esto solo una vez para recibir la permanente aceptación de Dios. Ahora podemos ver lo que la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo ministró del pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, o soy transgresor, me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto es lo que se denomina hacerse cristiano. Muchos de nosotros hemos experimentado un tremendo sentido de alivio al hacer esto.
Esto es entrar en el reposo de Dios. Pero este reposo puede desaparecer en la vida cristiana y los obstáculos pueden aparecer, y a no ser que deliberadamente escojamos poner nuestra confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros y perdernos el reposo que Cristo ya nos ha dado. Por eso el autor dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Hebreo: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. A primera vista pareciera que se estuviera contradiciendo con lo que dice el versículo 10. Si yo supuestamente debo cesar con mis obras muertas, ¿por qué debo ser diligente para poder entrar en el reposo de Dios? Esta diligencia no es la que trata de obtener la aceptación de Dios nuevamente, sino más bien la diligencia para seguir confiando en la provisión de Cristo, inclusive cuando es difícil poder hacer esto. En los siguientes versículos del capítulo 3, el autor identifica algunos de los obstáculos clave para el reposo de Dios y explica cómo debemos expresar nuestra confianza en Cristo ante esos obstáculos para que podamos retener el reposo. Uno de los consejos está en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Solo Dios sabe lo más profundo de nuestro corazón. Nada está escondido por Él y Él evalúa cada pensamiento e intenciones de nuestros corazones. Y no olvides, hay algo que como cristiano ocurre, y es que la justicia de Dios empieza a revelarse en nosotros para mostrarnos cuán pecadores somos. Cuando esto ocurre, es mucho más fácil creer que Dios nos ha rechazado o que nos rechazará, a no ser que hagamos alguna cosa para agradarle. Esto es lo que los judíos cristianos receptores de la epístola de los Hebreos estaban haciendo o se disponían a hacer. Ellos estaban volviendo al templo y a realizar sacrificios de animales por sus pecados para poder asegurarse que Dios continuara aceptándolo. Entremos pues todos al reposo de Dios, y por medio de acercarnos a Él y depositar nuestra confianza en aquel que lo dio todo para gozar de una estrecha relación con nosotros. Hebreos 4:11 dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El autor anima a la gente a hacer todo lo posible para entrar en ese reposo, para no perderlo como los que fueron desobedientes. De la misma manera, en Salmos capítulo 95, versículo 7, el autor muestra el mismo punto. Una generación que salía de Egipto y que constante probaba a Dios con su desobediencia. Esta actitud les trajo duras consecuencias y por lo tanto Dios juró que nunca entrarían en su reposo. Tener fe es el segundo requisito para entrar en el reposo de Dios, y aquellos que creen en Él lo obtendrán. Dios quiere brindarle ese maravilloso reposo. Sin embargo, para alcanzarlo deben estar dispuestos a tener fe y confiar en todo tiempo en el Señor. ¿Qué quiero decir con tener fe? Es confiar y poner en práctica en lo que Él nos promete en este nuevo pacto de la gracia. Mira esta gran verdad: la obra de la fe es el reposo de Dios. El fracaso de Israel para entrar en Canaán se convierte en una advertencia solemne a los cristianos que decaen en la fe y fallan a la hora de entrar al reposo que Dios nos ha prometido. Es por esta razón que es de suma importancia creer, ya que los que creemos somos los que entramos en el reposo, que solo podemos encontrar en Cristo.
Cuando nosotros comenzamos a creer y comenzamos a depender completamente del Espíritu Santo, y este nos brinda esa paz y ese reposo que tanto anhelamos, esto no quiere decir que no vamos a enfrentarnos a problemas ni a situaciones difíciles o que no tendremos tribulaciones. Esto lo que quiere decir es que aún en medio de los problemas y las tribulaciones, nosotros podremos descansar en Dios, pues sabemos que la victoria está garantizada, pues Él peleará por nosotros. Hebreos 4 del 8 al 10 dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, escuche, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Reposo en griego es la palabra anaupao, que quiere decir hacer o permitir a alguien que cese de cualquier labor o movimiento a fin de recobrar su fuerza. Implica un esfuerzo y ansiedad anteriores. Su principal significado es el de tomarse o de hacer tomar un descanso. Ese es el reposo de Dios. En este tiempo es una palabra que para muchos es muy difícil vivir, porque como dice la Biblia, el afán y el agite de este mundo nos lleva a esforzarnos para poder conseguir las cosas que creemos y que nos dan la felicidad, trayendo como resultado el engaño de síntomas en nuestro cuerpo, los cuales se manifiestan en dolencias y enfermedades a las que el apóstol Pablo se refirió como leves tribulaciones momentáneas producidas por el mal de los últimos tiempos, que es el estrés. Estimado, amado que me escucha, este es el reposo del cual estaba hablando el escritor de la carta a los hebreos. Es el reposo de confiar plenamente en Dios, no solo para salvación, sino también para poder superar las incidencias de la vida diaria, los problemas, la debilidad y los temores, las dudas, y para poder darnos la ayuda y la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para poder vivir la vida cristiana. Jesús nos hace una oferta en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Debemos acercarnos a Él como nuestro reposo, para depositar en Él todo el peso de nuestras cargas y descansar de este esfuerzo prolongado del que no hemos obtenido ningún resultado, de esa espera bajo presión que nos desanima, pero sobre todo del peso del pecado que nos abruma, produciendo en nosotros ansiedad de saber que no estamos a cuenta con el Dios de paz y con el Dios de amor. Entremos pues todos al reposo de Dios por medio de acercarnos a Él y depositar nuestra confianza en aquel que lo dio todo para gozar de una estrecha relación con nosotros. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.